Bueno, bienvenidos una vez más a un encuentro de hora libre. En esta ocasión me acompaña Facundo Estrata Cabina, que está en la Carlota, ¿no? ¿Estás en la Carlota ahora? Sí, Ahí va. sí. Bueno, Facundo es profe de filosofía, así que me va a acompañar hoy para hablar del banquete de Platón. Antes que nada, una cordial bienvenida al canal de Hora Libre. Y bueno, vamos a ver cómo Gracias. sale este, el primer programa con Facu. Vamos a ver cómo sale. Bueno, em, me encanta el canal primero. Quería no dejar de hacer un halago sincero al contenido del canal y es un gusto ser parte de este proyecto y poder aportar un granito de arena desde lo que, bueno, yo estoy estudiando y lo que estudié. Y por ahí este texto me parece que es uno de mis favoritos cuando queremos pensar la tradición, porque pienso que hay que pensar en muchas cosas y fundamentalmente en las relaciones y el amor me parece uno de los temas más urgentes, si se quiere. Y bueno, que podamos charlar un poco, un texto tan rico que, como dicen por ahí, nada que se haya dicho sobre el amor no está escrito en el banquete. Así que, bueno, hay que volver al origen de, de un tema tan importante y urgente como es el amor, ¿no? Así que, Ahora, una pregunta, ¿no, Facu? Vos que ya has hecho la carrera. ¿De sí, Platón ven todo durante la carrera? no, vemos muy poco, vemos los textos más importante y por ahí algún fragmento, pero por lo menos cuando yo la cursé, Sí. vimos poco, no sé ahora, ¿viste? Pero cuando yo la cursé vimos re poco, muy poco. Ajá. ¿Y qué Yo en qué materia le vendrían a tratar? en Historia uno Historia de la Filosofía uno Ajá. fundamentalmente, en Introducción de la Filosofía, o sea, las primeras materias de la carrera, y después a lo mejor por ahí vemos en alguna otra materia algún fragmento, pero nunca nos metemos en un libro completo, ¿viste? Eh, es raro, a lo sumo vemos un diálogo, ¿viste? Por ahí. Pero bueno, La República sí la vimos en el primer año, el libro completo, y haciendo foco en algunos capítulos. Y, y bueno, yo pienso que hoy me parece que estudiar filosofía es estudiar a los clásicos. O sea, yo tengo esa visión que al principio no la tenía cuando empecé la carrera, pero que hoy sí la tengo, de que para estudiar filosofía tenés que estudiar a los clásicos. Y no tiene sentido que te vayas a estudiar filosofía para querer estudiar política, porque para eso estudié otra carrera, o para estudiar ciencia. Pienso que podés hacer eso, pero teniendo primero una base muy sólida de los clásicos, porque ahí está Claro. la filosofía, ahí está la fuente. Yo coincido plenamente con esta idea que dice que toda la filosofía occidental son notas al pie de la obra de Platón. O sea, hay que estudiar a Platón, hay que estudiar a los clásicos, a Aristóteles. Y por ejemplo, no es el tema que hace al día de hoy, pero te aprovecho para preguntarte porque has hecho la carrera. ¿Ven la República y ven las leyes, por ejemplo, uno de los últimos libros de Platón? Y lo vemos muy para arriba, o sea, en realidad, por lo menos a mí, ¿no? De nuevo digo, porque no sé cómo lo estarán dando ahora, hace muchos años que yo terminé la carrera. Pero no, o sea, vemos fundamentalmente el libro 7, ¿viste? Nos Claro. enfocamos más en los libros más famosos, si se quiere, Ujú. y quizá para el profesor eran los más importantes, y puede ser, el profesor que nos dio es muy buen profesor, es un profesor que se formó en la Academia de Platón, que tuvimos, fue un lujo, el profesor que tuvimos en ese momento, que es Lisandrelo. Eh, y bueno, en ese sentido, me parece que está bien dado Platón, solo que, bueno, al ser una materia institucional, una carrera institucional, vas a tener muy dividida la filosofía en cuadrantes, ¿viste?
Claro, aparte, en primer año me decís que lo Sí, tuvieron, es primer año. cuando te los agarran frescos, o sea, No entendés sí, nada. claro, sin muchas herramientas para analizarlo, ¿no? Claro, Comentemos por qué hago esa distinción la República y las leyes, porque es un libro, uno es un libro de juventud, digamos, de Platón, que es la claro, República, y las leyes es cuando ya Platón ha tenido experiencia en la política. Por eso hay una sí. evolución ahí dentro del pensamiento de Platón. En el caso del banquete, corregime si me equivoco, es una obra más de adulto, ¿no? Es como, creo que lo ubican como la tercera etapa de Platón, una cosa así. Sí, ya como una parte más yo diría más a tierra, si se quiere, cuando ya está más a tierra. Bueno, Sócrates, ¿no? Vos lo ves que él tiene también momentos así. De hecho, Aristófanes le hace una burla, creo que le hace como una parodia, el cual Claro, Sócrates que caminaba por las nubes y después, bueno, eh, es que era bueno, se podría decir que era un poco cierto, pero después Sócrates como que en los últimos diálogos baja mucho más a tierra y este es uno de esos diálogos donde efectivamente hay un diálogo donde lo interpelan, no recuerdo cuál ahora, pero lo interpelan Sócrates diciéndoles que usted hace filosofía, pero en realidad usted ya está viejo para hacer filosofía, le da a entender, ¿no? Dice, filosofía tiene que hacer de joven, dice, y pensar y ver, pero después de grande tiene que hacer política, le dice. De grande claro. tienes que venir y hacer política, o sea, el arte de lo posible, ¿no? Tienes que venir y pelearla, por decirlo. Y bueno, yo creo que sí se podría decir que los últimos diálogos de Sócrates es un Sócrates más comprometido con la política, digamos, un Sócrates más político, se podría decir, ¿no? Ujú. Bueno, es la clásica distinción. Acá en el canal, viste que lo nombramos a Tucídides cuando nombra a los guerreros y los intelectuales, que tienen que Sí, estar unidos para que no nos gobiernen los imbéciles y los cobardes. ujú, sí, Pero es cierto que también está esa división de filósofos y políticos, claro, si es posible un rey filósofo o un filósofo rey. claro, Eh, bueno, Sócrates quería ser recordado como guerrero, ¿no? Eso también es interesante remarcarlo. claro, Lo enorgullecía mucho haber estado en batalla. sí, Entonces, eh, la figura política en la antigüedad tenía otro peso, ¿no? Saliéndonos sí. de esta modernidad partidaria y demás. Yo creo Pero que bueno, tenía muy clara la idea de que tiene que gobernar el mejor, claro, cosa que hoy no lo veo así, ¿no? claro, Eh, el mejor tiene que gobernar, el mejor hombre, ¿no? claro, Y Sebastián de Valores, la idea aristocrática de la época, ¿no? claro, Eh, sí. bueno, si querés, vamos entrando en el banquete, pero si se me ocurre alguna pregunta para aprovecharte que has cursado la carrera, te la voy a hacer lo mismo. Dale, Dale vos por donde quieras arrancar y yo te voy bien, siguiendo acá con el libro y algunas notas, pero bien, encáralo como vos quieras, como lo uses en las clases tuyas. bien, excelente. Bueno, yo elegí este texto porque en realidad es mi favorito, pero no por otra cuestión. No creo que sea el más importante de Sócrates, de Platón y de lo que ha vivido Sócrates, pero sí es el que más me gusta a mí. Eh, Se podría decir que el banquete muestra como una parte muy eh, humana de Sócrates. Incluso en el banquete como que en un momento viene un amante de Sócrates y como que lo hace quedar re mal, ¿viste? Una parte muy mundana, ¿no? Y de hecho al principio ya hablan de Sócrates como un tipo que andaba en sandalias, siempre desprolijo, siempre como un tipo, un indigente, ¿viste? Claro. Pero bueno, ahí dicen que increíblemente Sócrates estaba bien vestido y bañado por primera vez, ¿viste? Como que te muestran un poco esa faceta. A mí me gusta. Es un diálogo divertido. Yo creo que es un diálogo que lo lees y te reís. Realmente te vas riendo cómo va aconteciendo todo, ¿no? Ujú. Y fundamentalmente es un diálogo que transcurre en una juntada de amigos, ¿viste? Es una juntada que se junta a celebrar
el triunfo de un amigo que es Agatón, claro, ¿no? Bueno, era joven, era talentoso, era un aristócrata muy poderoso, digamos, muy rico ahí en Atenas, y gana una especie de competencia de dramaturgia, ¿viste? De teatro, una cosa así. Eh, y se juntan a celebrar. Pero cuando se juntan a celebrar, Sócrates no parece. Porque Sócrates era así, era como un tipo raro y si no tenía ganas de ir a saludarte, no te iba a saludar. ¿Viste? Capaz era tu amigo, pero no te saludaba por tu cumpleaños, pero después caía un día que nada que ver, ¿viste? Bueno, y ni siquiera fue, lo saludó, lo felicitó, nada, ¿viste? Pero como ellos querían que Sócrates esté presente en el festejo, lo que hicieron fue festejar de nuevo, ¿viste? Como hicieron una nueva fiesta para que esté Sócrates. Y en esa nueva fiesta, ahí lo invitan, ya el otro día, digamos, ya están todos con resaca del festejo, de hecho lo dice en el texto, estaban todos con resaca del festejo anterior, y, y bueno, y entonces ahí lo invitan a Sócrates, ¿no? Bueno, el diálogo transcurre con dos personajes que van contando la historia, es como un teléfono descompuesto, ¿viste? Es como un teléfono compuesto donde uno estuvo en esa reunión y le cuenta a otro, que le cuenta a otro. claro. Bueno, es un quilombo de Es, cosas, ¿viste? es toda una gran anécdota, digamos, el Sí, libro. es una gran anécdota. Entonces vos en realidad decís, bueno, si uno le contó a otro y ese le contó a otro, en realidad será cierto lo que... Claro. Porque vos decís, ¿cómo te puede acordar tanto de lo que se dijo una noche en tanto detalle? Pero bueno. Dentro de todo lo que se dijo parece ser valioso, es muy valioso, así que se ve que tenía buena memoria, que estuvo esa noche, ¿viste? Bueno, eh, También un poco, ¿no? Se ve el gusto de Platón por escribir como si hubiese escrito una obra de teatro, ¿no? sí, Porque un tranquilamente diálogo, podría haber escrito un ensayo y en cambio hace toda esta sí, obra, ¿no? sí. Escenifica todo lo que pasó. Sí, yo creo que esto que hoy llamamos la mayéutica, ¿no? Que yo creo que Platón entendía que cuando hay dos personas discutiendo es cuando baja una verdad, ¿no? Claro. Y efectivamente en la forma de escribir, también si vos querés mostrar verdades en tu escrito, no lo podés hacer a través de un ensayo, lo tenés que hacer a través de un diálogo, porque es en el diálogo donde los dioses te bajan una verdad, porque es así, vos estás debatiendo, discutiendo y es ahí cuando vienen las mejores ideas. Ujú. Y es la mejor forma también que tiene Platón, me parece, de mostrar distintas visiones del amor. Porque claramente en este caso hay muchas visiones del amor distintas, de cada uno le da su voz, a cada uno le da, ninguno lo muestra como más importante, ¿viste? Sin Mm, embargo, bueno, siempre en todos los diálogos cuando aparece Sócrates como que la rompe, ¿viste? Como que claro. debuta en la cancha y mete el gol siempre. Pero está bueno cómo le da lugar a todos, ¿viste? En todos los diálogos siempre le da una voz, una importancia a cada uno. Y en este caso le da una importancia a cada uno de los discursos del banquete, ¿no? Yo o sea, no anoté todos porque me parece que podemos enfocarnos en un par que son los que me parecen más importantes. Dale. Eh, para que no se nos haga tan largo. Pero bueno, más o menos como para entender el contexto, es un contexto anecdótico, así como dijiste vos, una anécdota, una gran anécdota y graciosa, ¿viste? Una Ujú. anécdota graciosa. De hecho, cuentan que cuando Sócrates estaba yendo al encuentro, el que lo acompañaba a Sócrates era uno medio como que siempre lo perseguía, ¿viste? Un rarito que lo perseguía siempre y se le cuela, ¿viste? Y le dice, ¿a dónde vas? ¿Qué soy? Yo que dice, voy, vamos a festejar con Agatón, venid, dice. Como que suele decirme, cuela a uno que nada que ver, que no Claro. tiene nada que ver con los amigos, eso, ¿viste? Y encima que lo cuela, encima que lo mete de contrabando, en el camino Sócrates se frena y queda como tildado, ¿viste? Sócrates tenía una costumbre muy rara, que hoy hay, no sé, tesis enormes de enfermedades que podría haber tenido, ¿viste?
no recuerdo el nombre de las enfermedades, pero que en realidad a lo mejor no tenía ninguna enfermedad, pero bueno, dice que se quedaba tildado mirando algo, ¿viste? Y capaz se quedaba media hora, si igual le hablaba y no te contestaba. Y se quedaba mirando un árbol, ¿viste? Y se quedaba así. Y la gente le hablaba y bueno, y ya como los amigos ya lo conocían, es como que muchas veces decía, dejalo, como que está... Claro. Bueno, ahí vos fíjate, eh, la modernidad lo toma como, viste que eh, cada detalle personal que tenemos de los personajes históricos, la modernidad lo toma como signo de alguna enfermedad. es cierto, ¿no? Yo creo que eso es más señal de lo enferma que está la sociedad moderna que la enfermedad que tenían los personajes antiguos, ¿no? Claro, Porque otras personas lo toman como signo de una concentración que hace Sócrates previo a entrar en el lugar donde se va a dar el encuentro. como una meditación. Claro, una meditación previa a entrar en un lugar que él sabía que lo iban a pinchar para que hablen de algo interesante. Viste que Exactamente. a Sí, Sócrates no le invitas a jugar a la Play, lo invitas a sí, conversar cosas importantes. Por eso, bueno, es lo que decís vos, tuvieron la amabilidad de festejar de vuelta. Pues vamos a invitarlo, pero ahora vamos en serio. Y somos 5 o 6 y basta. Yo, sí, yo tal a- cual. a- adhiero más a esa teoría de un Sócrates concentrándose previo al ingreso en el lugar. Sí, sí, yo Pero también. Yo bueno, pienso que era algo de su personalidad que no era que tenía un problema, como todo lo contrario. Yo pienso que tenía algo interesante. Él sabía que iba a ser un momento trascendente, de hecho lo es, porque dos claro, mil años después estamos hablando de eso. Y entonces yo creo que Sócrates sabía que iba a ser un momento trascendente y bueno, se preparó. Es como cuando calentás, ¿viste? Antes de ir a entrenar o claro, elongás un poco. Bueno, yo creo que estaba haciendo un poco eso, Sócrates, antes de ir. Es interesante eso que decís vos de que se juntan a hablar cosas importantes, porque efectivamente, o sea, ellos eran todos altos personajes de la época, en el sentido que eran todos famosos o todos tenían grandes cargos, ¿viste? Tenías uno que era médico, otro que era, bueno, un gran dramaturgo, otro que era un guerrero, otro que era un cómico, tenías de claro, todo, ¿viste? Y todos eran muy importantes en Atenas, y todos querían esto, hablar como dar su visión de estos temas, ¿no es cierto? Como para lucirse cada uno, ¿no? Es claro. interesante como al principio del diálogo, quienes cuentan la anécdota, estaba hablando con un amigo de él, que era alguien de los negocios, ¿viste? Y le dice, y bueno, hablaba con otros de los de gente que estaba metida en los negocios, y le dice, bueno, ustedes que están todo el día detrás de persiguiendo el billete o persiguiendo los negocios, dice, bueno, vengan ahora que vamos a hablar de cosas realmente importantes, dice, como que las tira abajo por eso, ¿viste? Claro. Eh, pero bueno, al mismo tiempo también muchas veces lo parodiaban a Sócrates, como que él estaba todo el tiempo hablando de cosas que eran muy voladas, ¿viste? Que de hecho esa es la parodia que le hace Aristófanes. ¿No? Claro. También tenés como no es que se lo idealizaba a Sócrates en Atenas, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, después, cuando están llegando, Sócrates queda así tildado y este personaje va al banquete solo, Aristodemo se llama. Y bueno, Aristodemo entonces llega solo y Agatón le dice, ¿dónde está Sócrates? Le dice, no, ahí viene Sócrates, está, ya no recuerdo qué palabra usa, como que está colgado, ¿viste? Sí, Y bueno, dice, bueno, tranquilo, esperémoslo a Sócrates, bueno, te hace pasar muy, muy amable Gatón, que también bueno, Gatón era el anfitrión, seguramente tenía una casa hermosa, ¿viste? Porque era un gran aristócrata del momento, que si no me equivoco, estaba en pareja con Pausanias, que era otro de los personajes presentes. Eh, que era muy común en esa época que un joven esté en pareja con alguien, con otro hombre mayor, ¿viste? Era como bastante común y bien visto. De hecho, hay un personaje que hace como una defensa de eso, digamos. bueno, Eh, ahí entra otra cuestión interesante, es, eh,
y bastante cuestionable. Esta idea de que todos los griegos eran unos borrachos y todos gays, ¿no? Sí, sí, no, ni mucho menos. Eh, yo creo que hay un problema ahí eh, de lenguaje, por empezar, ¿no? Los textos están escritos en griego y el griego tiene una riqueza que se ha perdido con las traducciones Sí. y eso hace que no sepamos muy bien de qué están hablando cuando hablan del afecto que tienen por el maestro, ¿no? Sí, No sé sí, cómo lo tratan ustedes o en la carrera o con los chicos del secundario, si les has dado el tema. yo creo que hoy se lo deslegitima mucho, se lo vuelve mundano, viste que esta época tiene la habilidad de volver mundano todo, de que todo se Sí, vuelve mundano, viste. Eh, una y yo pienso, vulgarización de todos los temas, ¿no? exacto, la vulgarización. Yo creo que ellos justamente en este diálogo puedes ver que ellos tenían una visión mucho más rica del amor, mucho más rica del amor, que hoy tenemos una visión, yo creo, muy pobre de lo que es el amor. Eh, y tanto así te digo que se lo reduce a lo sexual. Entonces, Claro, cuando se habla de amor, muchas veces se piensa, bueno, o qué, o es sexo, o a lo sumo será el amor de familia. Bueno. Es muy, muy difícil, por ejemplo, hoy hablar de la amistad como un amor. Yo veo eso, que en esa época era muy distinto, o hablar mucho, o hablar realmente del amor a algo, a las cosas, ¿no? Por ejemplo, el amor a la filosofía, el amor a la literatura, el amor a la poesía. Eh, yo pienso que en esta época el amor ha sido muy bastardeado y se lo ha reducido mucho a lo sexual y de esa forma se lo ha vulgarizado, ¿no? claro. Entonces es difícil que vos digas, bueno, se amaban entre maestro y discípulos sin que necesariamente se piense en lo sexual. Lo cual no significa que no haya habido en algunos casos elementos sexuales, porque también eso, o sea, ellos no tenían todos los límites morales que hoy tenemos nosotros, que somos muy hipócritas también como sociedad porque tenés todos esos límites morales, pero a la vez está todo el morbo después y es lo único que se habla, ¿viste? Es como que tenés la contradicción, ¿no? Porque hay todo un morbo, cuando le decís a alguien amor entre un maestro y discípulo, piensa el sexo. Pero a Claro. la vez lo piensan porque para ellos está moralmente mal. ¿Entendés? ¿Entendés? Como una contradicción ahí en el cual está mal, supuestamente, pero a la vez es lo único de lo que se piensa, lo único que se habla. Bueno. Está muy, muy bueno como, no sé, uno podría decir, por ejemplo, Alejandro Magno y Aristóteles realmente tenían un gran vínculo, se amaban mucho y no por eso tienen que haber tenido sexo, ¿me entendés? Pero era un Claro. amor, era un Bueno, gran... algo que se ha perdido mucho, que yo lo he visto pocas veces ahora con personas que conozca, es la relación maestro-discípulo. Sí, ¿viste? Fíjate que en general los que egresan o de un secundario, y ni hablar como debería ser de una universidad, nadie sale diciendo yo soy discípulo de tal. No sé, Sí, me recibí en tal de universidad y bueno, y tuve tales profesores, sí, ¿no? Y a lo sumo, dice, bueno, y después ahí trabajando con tal, es como cierto. una relación que pasó de Laboral. ser de maestro a alumno, pero cotidiana de la clase, como podía ser con cualquier otro profesor, pasé a trabajar con tal, ¿no? Pero no hay una continuidad, así Sí. como hay una continuidad en la transmisión del conocimiento, una tradición de seguir. Yo vengo de la línea de tal profe, Claro, no porque sé si encima lo ves pasa, claro. porque encima es algo que ocurre realmente. Vos en la universidad, siempre que hagas un doctorado, alguien te va a padrinar. Y bueno, en realidad la institución como que vuelve fría esa relación, la vuelve una relación laboral, cosa que en la antigüedad comprendían que eso es una relación muy importante, o sea, es alguien que te está orientando en tu Mm, recorrido vital, o sea, es muy importante lo que está pasando.
te está orientando en el recorrido que estás haciendo en esta vida, en esta encarnación, lo que sea. O sea, estás con tu maestro de vida, o sea, no podés simplemente reducirlo a una relación institucional. Por eso, o se reduce, o es relación institucional, o es relación sexual, ¿viste? Es como que hoy en día todo vulgarizado, ¿no? Claro. Se Bueno, pierde yo un me poco. acuerdo cuando contaba eh, Carvalho, que cuando estuvo en la Tarica de Fricho Xuan, ¿viste? Xuan es el de la tradición perenne, es un discípulo de Guénon también. Bueno, Sí, dentro del sufismo se habla de que el discípulo se entrega al maestro, algo así, lo estoy citando mal, ¿no? Como un cadáver se entrega al que va a trabajar en la morgue. O sea, estás entregado a hacer lo que dice el maestro. Eso hoy lo tomaríamos como que pasa a ser un esclavo del maestro, ¿no? sí, Entendido vulgarmente, ¿no? es cierto. Entonces todas las relaciones, maestro-alumno o maestro-discípulo, eh, incluso la relación entre los guerreros, fíjate que también se habla de la liga sagrada, así como si eran todos homosexuales. Bueno, entonces eso quiere decir que la marcha del orgullo gay es el desfile del ejército más poderoso del mundo. Y es ridículo, Ya, nada que ¿no? ver. Entonces, esa idea, ya que nombraste a Aquiles, de, de la ira que él tiene, la cólera que él tiene por matar a los que mataron a Patroclo, pensar que porque se enojó era el amante sexual, es una ridiculez. O sea, una persona que piensa así nunca iría a la batalla, no entiende el lazo que se genera con alguien que está en la batalla con uno. Claro. Si no todos los que cuentan en Malvinas, que se arrojaron sobre una situación complicada para salvar a alguien, eran todos putos. Es Claro, ridículo. incluso entender que ponele que incluso si hubiese un elemento sexual, no es eso lo que vuelve a Aquiles Aquiles, ¿entendés? No Claro, es por eso, no es porque se acostase con Patroclo que él se vuelve como se vuelve, no, es otra cosa. claro. Eso es lo que por ahí cuesta entender en esta época, no hay tanto morbo y tanto tabú con lo sexual, ¿no? Yo pienso que es entender eso, el amor en otros términos más complejos, más profundos, ¿cierto? Ujú. Y por eso está bueno, nosotros hablamos de eros y no hablamos de otra palabra que se pueda malinterpretar. De hecho, Claro, la palabra amor, hoy decís amor y la gente interpreta cualquier cosa. Entonces ya es un problema de la palabra, ¿no es cierto? Un problema en el lenguaje que hay hoy en día, ¿no? Por eso, viste, las palabras construyen la realidad. Y hoy nos han construido una visión muy pobre de lo que es el amor. Y está muy bueno ujú, recuperar la visión más sacra que tenían justamente los griegos, y en el cual había todo un honor y una dignidad también, que tiene que ver con esto de la dignidad del guerrero, ¿no? El honor del guerrero. Teniendo en cuenta que los griegos tenían en su escala de valores el guerrero muy, muy fuerte, muy, muy arriba, y que todos ellos eran entrenados en el arte de la guerra, ¿no? Y entendían el poder que hay detrás de todo eso, y entendían también, como menciona uno de los personajes, creo que es Fedro, si no me equivoco es Fedro, que dice en una parte de que un gran ejército es un ejército en el cual sus compañeros, hay como una camaradería, un amor entre los compañeros, ¿no es cierto? Un claro, ejército en el que no hay esa unión, obviamente que es un ejército pobre y débil, y da el ejemplo del ejército espartano, que es un ejército que tenía como esa unión, ¿no es cierto? Ese lazo. sí, Eh, y que sí, claro, aparte son personas que se criaban juntas, o si te criaste claro. con tu hermano de toda la vida. Y eso es lo que cuesta entender de gente. Cuesta entender mucho, creo que, el amor en términos de amistad. Porque realmente ellos lo vivían mucho. De hecho, Aristóteles lo menciona mucho el tema de la amistad, ¿viste? Que para él era muy importante. Y claro, o sea, es un amor muy valioso el de la amistad que, que bueno, hoy en día con toda la institucionalización de todo, incluso muchas veces los amigos terminan siendo los compañeros de trabajo, ¿viste?
Entonces como que se pierde, me parece mucho ese amor y ese valor, ¿no es Claro, cierto? Y también se pierde mucho, yo creo, la cuestión de el morir por el otro. Yo creo que ¿quién hoy moriría por un amigo? ¿No? claro, Es muy raro que alguien te diga yo moriría por mi amigo hoy en día. Es muy raro, porque no está muy presente ese amor real. ¿Sí? Porque, ¿cómo sabes vos que amás a una persona realmente? Por eso, porque das la vida por esa persona. Entonces, darías la vida. Entonces, ahí realmente hay un amor. No es, no, yo me divierto jugando la Play con él y saliendo de joda o jugando unos partidos de fútbol. Somos re amigos. No, eso no es. Bueno, o sea, puede ser un tipo de amistad, pero no es la amistad de la que estamos hablando, de la que hablan los griegos, ¿no? claro. Bueno, hay uno, sí, es Fedro el que habla de Alcestis, que es la Sí, reina que se entrega para morir por su marido. por Orfeo. Eh, claro, tenés a Alcestis, que es la que muere por el marido, después Orfeo, que busca a Eurídice Ah, en el sí, infierno, y bueno, son los ejemplos que él pone de morir por amor, ¿no? claro. Como que los dioses reconocen cuando alguien acepta morir por amor, ¿no? Lo reconocen en Alcestis. Después otra Bien. cosa que se me venía a la mente es, bueno, que lo dijiste, Eros como el dios del amor, ¿no? Ahora, fíjate cómo desde la época cristiana se habla de Dios, ¿no? Como un único Dios, por empezar, que nos ama. En cambio, en los griegos Bien. ya tenemos una serie de dioses, varios, jerarquizados de distinta manera, y hay uno específicamente que ama, ¿no? O como que representa el amor. Nadie diría Zeus me ama, ¿no? No se hablaría en esos términos, sino que es algo que tenemos nosotros en esta época, ¿no? Dios es Sí, amor, claro. pero al mismo tiempo castiga, o sea, cumple todas las funciones, el Dios de esta época, el Dios de los monoteísmos, digamos, Sí. y en cambio acá lo tenemos dividido, ¿no? Cada uno tiene su rol. Sí, yo creo que tiene que ver que los griegos entendían que hay ciertas potencias en el ser humano, los dioses son representaciones de las potencias, y el amor es una de las potencias. Ujú, Eh, pero bueno, hoy está toda esa visión de que todo se reduce al amor, que puede ser, o sea, no lo estoy negando, pero que hay que entender que somos un aglomerado de potencias que para mí están muy bien representadas con los dioses griegos. Y está muy bueno como mencionan que antes de que nazca Eros, todo se hacía por necesidad. Cuando ujú, Eros aparece, todo se empieza ya a hacer por amor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que vos siempre que haces algo en la vida, lo vas a hacer o por amor, o por eros, o por pasión, digamos, por amor, por pasión, por alguna de esos sentimientos, o por necesidad. No sé, por ejemplo, buscar un trabajo. Hoy en ujú, día la mayoría busca un trabajo por necesidad y no lo hace porque le gusta lo que hace, porque ama lo que hace. O estar en una relación, ya sea de pareja, por ejemplo, que mejor muchos están para tener relaciones sexuales. Hasta se casan para tener relaciones sexuales. O para no estar solo, para no sentirse solo. O claro, se junta con amigos para no quedar excluido en el aula, en secundario, igual. O sale de joda con algunos amigos para no salir solo. Y se junta con ellos para eso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que está muy bueno cómo nos hacen pensar ahí de, bueno, lo que estás haciendo vos en tu vida hoy, ¿lo estás haciendo por amor o por necesidad? ¿No? ujú, Es zarpado, cuando vos prestás atención a los mitos, todos te hablan de la vida y de cómo vivirla. Eso me parece maravilloso. ujú. Bueno, Y, es Sócrates, ¿no? El que habla del mito del nacimiento de Eros como hijo de Poros, que sería el recurso, y y pen- Peña la pobreza, ¿no? Ahí entraría un poco lo que estás diciendo ya, de buscar algo por necesidad, ¿no? ya, Eh, ahora vamos a guiar un poco para el que no.
Para quien no ha leído el banquete, que se supone que después de esto lo va a ir a leer, que no se va a quedar con lo que digamos nosotros, ¿no? Por Sino supuesto. que lo va a ir a leer, que no entre en el texto con una idea del sentimentalismo que tenemos en esta época cuando hablamos de amor, sino que el texto pasa por otro lado, ¿no? O lo remiten a un mito de cómo surge el amor, Claro, eh, que tal lo cual. encaren de otra manera, ¿no? No es ni sentimentalismo ni que se parta de los lugares comunes al que lo asociamos en esta época. Tal cual, yo creo que el texto trata de lo que hoy ya o podremos decir en nuestros términos modernos, honor y dignidad, se podría decir, ¿no? Cuando vos decías recién el ejemplo de Alceste, Orfeo y Aquiles, que dan el texto en la parte de Fedro, que dice que hay uno que, o sea, Orfeo se fue al Hades, por ejemplo, y Aquiles se fue a la isla de los bienaventurados, ¿viste? Ujú, Que sería como una versión del cielo y el infierno cristiano, ¿viste? Pero mucho claro. más interesante para mí, en el sentido de que al Hades se va a aquel que no se la juega por amor. Es decir, el que no se la juega por lo que ama o por quien ama. El que no vive una vida auténtica. Si vos vivís una vida auténtica desde tu yo mismo, desde tu sí mismo, realmente estás viviendo una vida digna, estás viviendo una vida con honor, estás peleando tu vida con honor. Entonces mereces ir a la isla de los bienaventurados como lo hizo Aquiles, ¿no? Mm, Y por otro lado, aquel que vive una vida inauténtica, que no se la juega por nada, que hace simplemente una hoja al viento, ¿viste? Y lo llevan de acá para allá y le dicen, bueno, vos venís a trabajar acá, haceme esto. Y no decide nada por sí mismo y no vive una vida desde plantado en su realidad, digamos. Ese es el que se va al Hades, digamos. ¿Cierto? Es el que no pone voluntad, es decir, es el que no pone chispa divina, es el que no ujú, honra a los dioses en vida, ¿no? claro. Si vos no honrás a los dioses y no honrás tu vida, bueno, te vas al Hades, hermano. Claro, porque en un comienzo, dentro de la cosmovisión griega, todo el que se moría iba al mismo lugar, ¿no? Y después empezó como esa jerarquización y esa distinción. Bueno, no, al mismo lugar no. Unos se van a un lugar más lindo, el otro. Es Claro. como que hay distintos niveles de sufrimiento después de la muerte, ¿no? Que se empezó de a poco a hacer eso. Sí, yo creo Que que los antes, héroes, digamos, sobre todo, era como claro, honrar al héroe, de que el héroe no se va al Hades con todos los otros parias, digamos. claro, claro, Se tiene que ir a otro lugar. Tampoco se va a ir al Olimpo, porque no es un dios. Pero bueno, se va a la isla de los bienaventurados, ¿no? Yo creo que en ese sentido. claro. Y está bueno pensarlo así. Me parece que nos da una escala de valores mucho más rica, en el sentido de que no es que te vas al cielo o al infierno por haber cometido un pecado, un pecadito, haber hecho caridad o no haberla hecho, ¿viste? Creo que te lo vas por vivir una vida digna, heroica, real, auténtica, donde vos pones tu voluntad y estás presente. Estás presente, yo creo que de eso se trata, ¿no? De estar presente en tu cuerpo, en tu vida, y que no sea otro el que te haga la vida, ¿no? Me Ujú, parece que por ahí va, porque si es otro el que te hace la vida, no mereces la vida, andate la Hades, claro. ¿no? Pero si vos haces tu vida, estás presente, bueno, sí, sí mereces, digamos. Yo pienso que esa es la visión que tenían y por ahí es por donde lo encara Fedro, ¿no? Que es muy interesante la exposición que Ahora, hace. un detalle, ¿no? Que bueno, lo podríamos haber hecho al principio. El libro se llama El banquete, siendo que el tema del libro no son los banquetes, ¿no? Claro, sí, No es como, por ejemplo, la República, ¿de qué habla? Bueno, de cómo construir una república, las leyes de las leyes, o, ¿no? La poética. Bueno, cuando tenés esos títulos que ya está claro de qué trata el tema, sí. acá, ¿vos por qué crees que le ponen banquete? Porque Yo habría que creo, decir, ¿cualquier sobremesa es un banquete? no, yo creo que claramente cuando el texto se llama banquete,
a mí se me viene la imagen de Dionisio, digamos. Y para ellos, ese banquete, incluso mencioné en un momento que se hacían un sacrificio, mataban un animal y cantaban. O sea, era una ceremonia, no era cualquier cosa. Hoy en día nosotros nos juntamos con un cordero con el amigo y nos olvidamos de hacer un sacrificio honrando a ese animal que da la vida hoy por nuestro banquete, y también nos olvidamos de cantar a los dioses, de hacer algún tipo de honra, ¿no? Vamos, nos Claro, juntamos, tomamos un fernet con un cordero, y punto. Es igual, pero hoy se ha perdido cierta mística. Sin embargo, la mística está presente, porque vos cuando te juntas a comer cordero con un amigo, hay una mística, ¿no? Está. Los griegos la reconocían, eran conscientes de esta mística y la honraban. Eso me claro, parece que es la diferencia. Y en esta mística es donde surgen, con el vino, ¿no? Acompañado de Dionisio, este tipo de charlas, con este tipo de profundidad y de este tipo de temas. Entonces yo creo que es una mención a algo que se solía hacer mucho en Grecia, que era esto, esta ceremonia, el banquete, ¿no? Nos juntamos, incluso nos juntamos y comemos, disfrutamos y charlamos de este tipo de cuestiones, al punto de que en un momento Agatón le pide al coro, que había ahí como un coro y estaba tocando la flauta, algo así, les pide que se vayan. O sea, queremos silencio porque queremos charlar. O sea, claro, vos lo comparas con la joda hoy, y hoy vos vas a una joda y de hecho es muy difícil charlar. claro. Está la música del palo y lo que menos creo que se busca es charlar, ¿viste? Eh, en cambio, en ese momento era una ceremonia completamente diferente, digamos. Eh, Ahora, está bueno también incluso, como vos dijiste, que tienen resaca casi todos, los que están ahí en el encuentro que eh, se relata en el libro, están todos con resaca, entonces se ponen de acuerdo a ver a qué nivel van a manejar del consumo de alcohol. Viste que desde la entrada ponen de acuerdo en eso. Bueno, ¿cuánto vamos a tomar hoy? sí, ¿No? Está como, al estar ritualizado, está ordenado lo que se va a hacer. claro, Viste que claro. algo similar que pasa con cuando se habla de los romanos, ¿no? Ah, las orgías y los banquetes que comían. Claro, pero estaba organizado de alguna manera. No estaba Claro, bien en claro qué es lo que iba a pasar antes de que pase. exacto. Sí, Lo cual ya marca una distinción con cualquier festejo que uno haga en esta época. ¿Te imaginas si nos juntáramos 15 o 20 personas o 5 o 6? Bueno, hoy vamos a hacer así. O sea, Lucas se puso chapita, quiere organizar una joda claro, paso por paso. Y es justamente lo que pasa en el banquete, ¿no? Que llegan, sí, dicen, bueno, yo estoy medio mal del estómago, este tiene resaca, vamos a tomar hasta tal punto, ¿no? Antes tal de cual. arrancar. E Sí, incluso es llamativo que uno dice, bueno, hagamos lo que hagamos, Sócrates va a acompañar porque nunca lo hemos visto a Sócrates en pedo. ¿Viste que sí. se remarca que Sócrates siempre se mantiene consciente, ¿no? Por usar una palabra. Sí, que ahí no queda claro si él era prudente y dejaba de tomar, o es que tomaba la cantidad de vino que tomara y nunca le afectaba, Claro, digamos. nunca le afectaba. Yo creo que pasa más por ahí. Claro. Eh, de Gurdjieff se dice lo mismo, ¿no? Ah, mira. Que tomaba como bueno, como ya la zona donde vivía él, no, el turco, pero que tomaba como un animal y era inexplicable cómo seguía en pie, Wow. consciente con todas las capacidades que ese tipo tenía, ¿no? Así que Claro. ahí habla de un trabajo también con el cuerpo, que los intelectuales dejan mucho de lado, ¿no? Vos que Sí, estudiaste la carrera, es ¿cuántos cierto. intelectuales que te rodean, o por lo menos estudiantes, tienen en cuenta el cuerpo a la hora de estudiar filosofía, por ejemplo? O Claro. cualquier carrera que haya que leer mucho, ¿no? Muy cierto eso, ¿no? Hoy está la visión del intelectual como sentado en una biblioteca detrás de un escritorio y no salir de ahí, ¿viste? Y yo pienso que en esa época
había una visión ya no del intelectual, porque no habría una palabra en esa época claro. que pudiera hablar un intelectual, pero sí a lo mejor del sabio o incluso del erudito, podemos decir, que tenía experiencia, no era alguien que solamente había leído, ¿viste? Yo creo que Ujú, se valoraba mucho más la experiencia de vivir. Vos decís, vos podés ser muy bueno escribiendo poesía, pero ¿cuántos momentos poéticos viviste en tu vida? ¿No? claro. De eso se trata, y me parece que eso es lo que ellos reconocían y valoraban, ¿no? Ujú, Que hoy sí, como decís vos, teniendo una institución académica, se pierde todo eso. La institución, lamentablemente, como que desacraliza tanto eh, que lo vacía de lo más importante. claro. Tienes como una especie de exoesqueleto, ¿viste? Donde le Sí, sacaron los órganos de dentro. claro, Eso es la institución. es verdad. Bueno, ya hablamos más o menos de lo que dijo Fedro. El más conocido de todos es lo que dice Aristófanes, ¿no? Es Sí. que la idea de la esfera esa dividida. No sé cuáles eran los que habías elegido que querías tocar, así como... Sí, mira, sobre Federer me gustaría remarcar dos cositas más, cortitas, ¿Vale? ¿Sí? que, que él dice, por ejemplo, en una parte que Eros inspira valor en las personas y las vuelve héroes. Y me parece que es clave eso, entender que no hay heroísmo sin Eros, es decir, no hay un héroe sin amor, porque el héroe o el revolucionario, podemos decir hoy en términos actuales, Sí, que no todo relleno es héroe, pero bueno, podemos pensarlo así para que sea más fácil entenderlo. No lo hace a lo que hace si no es por amor, si no está inspirado porque ama la libertad, porque ama su pueblo, porque ama un ideal que tiene, ¿no? Eh, yo creo que, y bueno, si lo comparás con lo familiar, vos podés decir, bueno, vos estás con tu vieja, tu hermano, y sucede una situación violenta, peligrosa, ¿qué vas a hacer? Vas a ir, lo vas a defender, ¿no? Y capaz te vuelves un héroe, y es algo que no harías por otra persona, es algo que no harías en otra situación, pero lo haces porque amás. ¿No? claro, Eso me parece muy interesante de remarcar que Fedro lo menciona sobre Eros, ¿no? El héroe es alguien inspirado por Eros, ¿no? claro. Claro, porque siempre en la mitología el héroe es el que se sacrifica, básicamente, ¿no? Y sí, Que sacrificio en el sentido sacro, claro, ¿no? no en el Pasa a sentido ser... cristiano. Claro, No, en el sentido realmente católico cristiano también. claro, sí, Ahora, en nosotros el sentido asociamos original. sacrificio... Claro, ahora asociamos sacrificio a una cuestión de sufrir por otro. Y no es Pero, eso, pero- pero visto desde esa, volvemos a la vulgarización de los términos, ¿no? es cierto. Sacrificarse por otro no es sufrir por otro, es hacer algo que excede las capacidades humanas comunes, como Exacto. puede ser por amor, como estás diciendo vos, como puede ser por honor, eh, no en un sentido de, ay, sufro, pero sufro por el otro, eso es una estupidez, ¿no? O sea, entendido de esa manera, se pierde toda idea sacra. Tal cual. Y otra cosa que mencionar de Fedro es que él dice que Eros es el dios más eficaz para ayudar a los seres humanos en la felicidad y la virtud, ¿no? Eso también es interesante porque no hay virtud sin Eros, en el sentido de que vos no te vas a volver bueno en algo si no amás eso que haces, ¿no? Nadie va a ser bueno en la guitarra si no le encanta, si no ama tocar la guitarra, ¿viste? Eh, Claro, es así, me parece que es muy clave eso que dice Fedro. Y por otro lado, que también la felicidad, o sea, todo momento feliz, se podría decir, hay un Eros. Ya sea cuando estuviste con tus amigos, que los querés mucho, o estuviste con tu familia, o porque estabas haciendo algo que amabas también, ¿no? Entonces soy muy feliz cuando estoy jugando el fútbol, cuando estoy leyendo los libros que me gustan. Bueno, amas esos libros, amas el fútbol, entonces estás siendo feliz porque estás poseído por Eros, por ejemplo, o está Eros claro. presente como potencia en vos, ¿no? Ujú. Bien. Bien.
Todo eso es lo que plantea Fedro, ¿no? Sí, Las ideas principales. me parece Des- muy interesante. Después, ¿a cuál querés pasar? Y podemos pasar que decías vos Aristófanes, que es el más, por ahí, cuando yo se lo di a los alumnos, a la mayoría le quedó mucho la idea de Aristófanes. Eh, es como la idea, creo que hoy se relaciona mucho con el mito de la media naranja, ¿viste? No el mito, sino como la idea de la media naranja, ¿no? Sí, como una Eh, alegoría, ¿no? sí, no es un mito. Y bueno, como que a ellos le queda mucho esa idea, porque tiene que ver con esta época, me parece. Y de hecho, Platón, medio como que a propósito, él no lo quería a Aristófanes. Había como una rivalidad, porque bueno, Claro, justamente se burlaba de Sócrates, Aristófanes, ¿no? Porque era un cómico, y bueno, claro, lo parodiaba, pero para él no era gracioso, ¿entendés? Para Platón no era gracioso, porque se estaba burlando de algo importante o sacro para ellos. Y de hecho en el mismo banquete, cuando habla Aristófanes, no me acuerdo si creo que es Fedro que le dice, o Gatón, no me acuerdo quién le dice, bueno Aristófanes, ahora que vas a hablar vos, procura tener mucho cuidado y da cuenta de las palabras que vas a decir, le dice, claro. ¿viste? Ubícate, ¿no? Claro, una cosa así le dice, ubicate y no hables al pedo, sino que lo que digas, da cuenta de la palabra que vas a decir. Porque también yo creo que ellos entienden que hacer filosofía es eso, es dar cuenta de lo que decís. No es decir por decir, es decir Claro. y tener detrás un fundamento y un argumento que respalde eso que vas a decir. No es decir por decir. Hoy se hace mucho lo de decir por decir, y yo escuchaba que vos el otro día decías de que hoy está de moda los videos cortitos en YouTube, Sí, ¿viste? Y claro, o sea, en un video cortito o en una charla de TED, vos podés decir, y decís por decir, un par de ideas, ¿no? Eh, y a lo mejor no das ningún fundamento, simplemente tiraste la bomba, ¿viste? Y claro, eso es lo que justamente le pidieron a Aristófanes que no haga, porque si vos vas a decir, ten en cuenta que tenés que dar cuenta de lo que dijiste. Entonces, hoy no estás haciendo una de tus comedias, ¿entendés? claro. Hoy vas a hacer filosofía, ¿no? Entonces, bueno, Ahora, una cosa que tampoco remarcamos que se dice al principio del texto es que van a hacer elogios de Eros, ¿no? sí, Y vendría a sí, ser muy distinto a explicar qué es. claro, Por algo también no difieren mucho uno de otro, porque yo para elogiar algo, básicamente puedo decir lo que me parezca como una cuestión, no quiero decir como qué es lo que me gusta de, pero es como que quiero halagar alguna cualidad. claro. El planteo del banquete es elogiemos a Eros. Sí, sí, es como, hablemos del amor, de Claro, lo lindo que tiene el amor, digamos, una cosa así, sí. claro, en ese sentido. No es que el planteo del banquete cuando arrancan es expliquemos qué es el amor. Uno, ya empieza Fedro. Dos, no. Claro, Es elogiemos el amor porque uno de los personajes dice, hoy los sofistas hacen halagos hasta de cualquier producto, que creo que dice, elogian sí, hasta la sal, ¿no? Como sí. las cualidades que tiene la sal. Porque para eso le Eh, pagaban, claro. claro, y no se ha elogiado al amor. Entonces entran por Sí, ahí también, ¿no? Elogiar algo no es lo mismo que explicarlo, sí. analizarlo, interpretarlo. Que hoy podremos decir, sin desmerecer a uno ni otro, pero podremos decir que el sofista es la visión del publicista. Claro, Porque le pagaban ya sea para elogiar a algún político o para elogiar algún mercader, ¿viste? Alguna causa, les pagaban para justificar, ¿no? Porque justamente desde la razón se puede justificar lo que sea, ¿no? claro, Entonces a ellos le pagaban para eso, pero Sócrates tenía otra visión, que es la que hereda Platón, que en realidad no es que desde la razón puedes justificar lo que sea, sino que hay verdades a las que llegamos así, con la mayéutica, y que las podemos contemplar.
Ahí ¿no? va. Y eso es lo que vale la pena debatir. De lo demás, dice, se puede también hablar de lo demás, pero lo más sacro o lo más honrado, si se quiere, sería hablar de la verdad. Y al Claro. hablar de la Bueno. verdad hablamos de la belleza, hablamos del bien, que era el valor máximo, ¿no? Ujú. Para Platón. Y algo interesante que decías recién es que si bien todos elogian a Eros, Sócrates al final medio como que rompe con eso, ¿no? Mm. Porque él da otra visión de Eros, que no es elogiándolo, es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, a Sócrates podemos llegar después para Dale, enfocarnos dale. en él porque Sócrates es el más importante, ¿no? De los personajes. De última, si no llegamos, hacemos una segunda parte. Eh, pero está bueno también ver la de los demás porque también tienen mucho para decir y la idea es poder pensar el amor en distintos puntos de vista que tenía cada uno. Recién decías de Aristófanes. Yo creo que Aristófanes, Platón, haciéndolo como el más ingenuo de los presentes, le da como para que él les ponga la visión más estúpida del amor, si se quiere, o Claro. la más ingenua, que es esta visión de un mito en el cual es muy interesante el mito, ¿no? Pero para Platón es una visión ingenua del amor, ¿no? Es una visión de que al origen, en el origen, vos tenías hombre y mujer y andrógino. El andrógino era como un ser humano doble, con cuatro manos, cuatro piernas, dos cabezas, ¿viste? Donde estaban mezclados el hombre y la mujer. Y eran muy poderosos, dice, y eran tan poderosos, tan inteligentes, corrían más rápido, eran más fuertes, eran más inteligentes, que en un momento se les ocurre desafiar a los dioses y querer quitarles el Olimpo, ¿viste? Entonces los dioses le preguntan a Zeus, a mí me encanta cuando le preguntan algo a Zeus, porque Zeus siempre da el clavo. Zeus siempre como que en la respuesta te das cuenta que era un gobernante sabio, digamos, o sea, en los mitos, ¿no? Siempre dan el clavo. Y entonces, bueno, le preguntan a Zeus, ¿qué hacemos, Zeus? Mira, estos se están haciendo fuertes y nos quieren hacer competencia. ¿Les matamos a todos? Le preguntan a Zeus. Sí. Y claro, el Zeus dice, no, o sea, ¿para qué los vamos a matar a todos? Tengo una mejor idea. Cortémoslos al medio. Entonces, nosotros vamos a tener el doble de alabanzas, van a elaborar el doble, y encima, dice, van a andar medio confundidos, buscando su otra mitad, y no nos van a romper los huevos. Claro. No se van a revelar, van a andar todos confundidos y nadie se va a revelar, ¿no? Un poco también, yo creo que O hoy en sea, día Maquiavelo no inventó nada, ¿no? era, claro, Zeus tenía esa pizca de gobernante que claro, que vos decís, cuando tenía que ser cruel era cruel, cuando tenía que ser Claro. benévolo era benévolo, pero era gobernante, era muy sabio como gobernante. Y un poco yo también lo pensaba como hoy se usa mucho el sexo para mantener a la población estúpida, ¿viste? Y pienso que también tiene que ver con eso, ¿no? Nos mantenemos confundidos para que no se rebelen, no nos hagan una revolución, ¿viste? Y bueno, hoy la publicidad estamos todos invadidos por sexo por todos lados, la tele, o sea, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con mantenernos estúpidos a través de provocar nuestros impulsos, ¿no? Ujú. Y, y bueno, y después comenta cómo están buscando su otra mitad, ¿viste? Eh, Vuelve al momento de encontrarse con su otra mitad a través del sexo, digamos, pueden lograr tener un chispazo divino de lo que fueron desde el origen, ¿no? Y sentirse completos por un momento. Por eso el éxtasis del sexo, ¿no? Porque te sentís completo por ese momento, sería. Y bueno, yo creo que lo que explica este mito, si lo que viste que todo mito explica algo de la naturaleza humana, ¿no?
Bueno, ¿qué explica para vos este mito? Yo tengo una interpretación, pero es mi interpretación. Eh, pero ¿qué explica para vos este mito? El de Aristófanes, Sí, todo esto que relata. eh, yo creo que en parte puede ser la idea de... eh, viste que Platón era geómetra, o sea, todo lo asociaba a las figuras geométricas, ¿no? Entonces se habla como que eh, al ser todo doble, ¿no? Doble brazos, doble piernas, se empezaría a formar como una esfera. claro, Entonces, como una vuelta a la unidad, siendo una esfera, sí, una esfera, la figura perfecta, ¿no? Yo sí, creo que entra, si bien Aristófanes es el más ridículo del todo con las explicaciones, puede haber colado ahí Platón una idea sí, geométrica de una vuelta a la unidad, ¿no? sí, Que es algo, fíjate que es lo que toman los hiperbóreos, que es una esfera revertida, ¿no? claro, claro. Eh, Muy interesante. yo lo tomo por ese lado. Sí es cierto que termina quedando como una cuestión de que Aristófanes explica el amor como deseo, ¿no? Al Sí, estar todos partidos, desean volver a lo que tenían antes, entonces sí. se cuela ahí la palabra deseo Sí, y y que no estamos necesidad, completos. esa necesidad. Claro, y esta idea de que no somos, no nos valemos por nosotros mismos, sino necesitamos a otro que nos Claro. valide, ¿no? Ujú. Que eso es Bueno, completamente errado. recordemos que la palabra sexualidad viene de seccionado, o sea, algo partido. Claro. Así que también tiene relación con eso. Bien. Eh, Yo lo interpreto sí, también como que lo que menciona es una cualidad humana muy presente, que es la que vos decís del deseo, de que siempre estamos incompletos y vacíos, ¿no? De que siempre buscamos, no sé, más conocimiento y aprendemos algo y queremos más, ¿viste? Y no nos sentimos completos cuando leímos ese libro. Queremos más dinero. Y bueno, y vamos por ese dinero y después queremos más dinero, ¿no? O querés una pareja y después capaz sentís que no estás completo con esa pareja, ¿no? Y bueno, ahí vienen las infidelidades, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que el ser humano muchas veces se siente vacío, intenta llenar ese vacío, pero en realidad no lo llena con nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en el origen está partido a la mitad, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a claro, sentirte completo si ya de por sí en el origen ya estás partido? Nada te va a llenar, ni otra persona, ni el éxito, ni el dinero, ni el conocimiento, nada, ni el placer, nada. Entonces, eso me parece que es lo que explica este sentimiento de sentirse vacío, ¿no? Sin embargo, uno le podría discutir a Aristófanes o al mito, ¿no? De que en realidad yo pienso que estamos completos, nos podemos validar por nosotros mismos desde el espíritu, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. claro. Acá no te estaba mirando porque estaba buscando a ver si la cita estaba bien, porque la tengo anotada acá aparte. Pero en un Sí, momento dice, porque lo encontré, por esta razón precisamente, cada uno está buscando siempre su propio símbolo. Porque claro, también muy recordemos bueno, que símbolo es algo que se ha partido, ¿no? Por eso un símbolo antes era una figura que como si yo pudiera tomar esto, ¿no? A ver, esta piecita la parto, vos te sí, llevas un pedazo, yo me quedo otro, y eso va a tender en algún momento a volver a unirse, ¿no? claro, Por eso la idea de lo opuesto a símbolon era diabolón, que era el diablo, que es el que divide. wow, Diablo como lo que divide, símbolo como lo que une. wow, También la idea de circularidad como de volver a una unidad, como si uno mismo fuera un símbolo que tiene que volver a, a esa figura originaria, ¿no? wow, interesante. Así que
Está muy bueno. Está bueno conocer el origen de las palabras, ¿no? Está Claro, claro, muy bueno. eso está bueno. Bueno, no nombramos, nos salteamos Pausanias, pero yo quería hablar o Sí, mencionarlo nada más como que se le preste atención, que se habla de dos, no hay Afrodita sin Eros, porque claro, también se nos cuela acá Afrodita, que también uno la puede tomar como la diosa del amor o la belleza, ya que ya ahí sí. la riqueza de las palabras hace que no sepamos muy bien o no lo limitemos tanto a cada dios, ¿no? Como que Claro, tiene pasa que varias. yo creo que cuando dicen Dios del amor, pero bueno, es el amor por lo bello, ¿me entendés? No es del amor en general. Eso es lo que Claro, me parece que hoy no termina de quedar claro, pero porque se refieren a eso, a un contexto. Cuando dicen es la diosa claro, del amor, pero es la diosa del amor en cuanto a belleza, ¿no? claro. En ese sentido, me parece. Y está bueno cuando menciona Sócrates, ¿no? Que nace el cumpleaños de Afrodita. Por eso es como el escudero de Afrodita, ¿no? Ajá, Eh, no es, bueno, Sócrates discute esto, dice, no es un dios bello, Eros. El amor no es bello, es mentira eso, dice. Y no, no es un dios tampoco, bueno, dice Sócrates. En realidad está buscando la belleza, ¿no? claro. Y está relacionado, es amigo de la belleza. Nació el día de su, se concibió el día de su nacimiento, pero no es bello, es Claro, distinto. porque Sócrates es el que habla del amor como un intermediario, ¿no? No como una divinidad, sino como un intermediario Sí, entre los humanos y los dioses. sí, Eh, Ahí tiene otra cuestión que, mira, yo busqué algunos videos en YouTube de cómo lo trataban a este libro. Me llamó la atención, más en los tiempos que estamos, que remarcaran que al principio de la reunión, como dijiste vos, es como que echan a la flautista, porque eran las mujeres que estaban haciendo música y la sacan. Pues yo viste, en esta época eran todos unos machirulos que echaban a las mujeres y no claro, remarcan que la explicación que da Sócrates se la enseñó una mujer, que es sí, Diótima. sí, Entonces remarcan la primera parte y no remarcan que lo que Sócrates explica lo dijo una mujer. sí, tal cual. Eh, Eso es como a tener en cuenta, ¿no? Que lo mismo que Pericles y su relación con las mujeres, o sea, siempre la mujer fue importante en Grecia, no nos Sí, comamos el verso moderno de que, de machismo. Sí, claro, de hecho, vos fíjate, algo muy interesante ahí con Diótima es que Diótima era una hetaira, ¿viste? Y las hetairas en Grecia eran muy valoradas, muy reconocidas. Hoy se podría traducir como que, pero no me gusta decirlo, porque no es así, porque se entiende mal, pero que es una prostituta. Y no es que eran prostitutas, como hoy entendemos la palabra prostituta, sino que ellas elegían a, a sus clientes, por decirlo, diríamos hoy, claro, como para que se entienda en términos modernos, pero no por cuestión de dinero, sino que lo hacían por una cuestión de honra a los dioses, digamos. Es como la misma visión del guerrero, ¿no? Vos tenés claro, la visión del guerrero que pelea por el honor y la divinidad. Peleas por algo superior, ¿no? Y por el honor, por la honra, por la dignidad, por los dioses. Eh, y hoy tenés realmente al mercenario, porque claro. hoy es difícil pensar un guerrero que no sea mercenario, ¿no? Lo mismo la mujer tiene sexo, esta mujer la taira por los dioses, la divinidad, la dignidad, el crecimiento del espíritu, ¿no? Y hoy la mujer tiene sexo por dinero. Entonces se ha destruido una figura muy valiosa que era la hetaira. Y las hetairas encima tenían muchas veces puestos políticos o influencia con políticos. De hecho, la mamá de Alejandro Magno era una hetaira. Ujú, Pericles se casa con ella, ¿no es cierto? Y la gran influencia política que había no era de Pericles, era de ella.
Y, y también la gran crianza que tuvo Alejandro, en parte, es gracias a ella, ¿no? Claro, Entonces, eran figuras muy inteligentes, las hetairas, figuras muy formadas de pequeñas en el arte, en lo intelectual, digamos, en la filosofía, en el pensamiento y en las artes del amor, digamos, ¿no? En el sexo, digamos, en la sexualidad sacra, ¿no? Que tenía que ver con toda una tradición que venía de, bueno, los famosos templos de Isis, ¿viste? claro, Que hoy en día se discute del tema de que María Magdalena era como una especie de Taira, ¿viste? claro. Pero egipcia, ¿no es Una cierto? iniciada, ¿no? Sí, una iniciada egipcia, ¿no? Y que bueno, que supuestamente Jesús, encima de que le hizo la contra a la familia con un montón de cosas a su tradición, se junta con una egipcia que era enemigo de los judíos y que encima era una taira, que era como muy mal vista, ¿viste? Claro. Pero hoy Creo que, la figura de Lilith, es el mito de Lilith, ¿no? La claro, taira. Es esa. Que está, y los griegos permitían que esté presente el mito de Eva y que esté presente el mito de Lilith. ¿Entendés? Que estén los dos, si los dos existen. ¿Cómo no van a estar los dos? Hoy hay una mezcolanza rara, ¿no es cierto? Y bueno, hoy es como que no permiten ni siquiera que sean Lilith y tampoco, y encima se desprestigia que sean Eva. Entonces ninguna termina de ser ninguna ni la otra, ¿no? ¿Entendés? O rara vez lo son. Hay que encontrarlas. A las Eva y a las Lilith hay que encontrarlas. No es fácil, ¿no? Y también eso, la visión de que los griegos convivían con una criada, una mujer de la casa que tenía los hijos, la Eva, y tenían relación con una Etaira, que era la Lilith, ¿no? Como que por lo general tenían relación con tres mujeres, ¿no? Eh, pero también no pensarlo en sentido machista, porque bueno, sí es fácil caer en juicios modernos, pero hay que entender que la mujer tuvo mucho poder y mucha influencia en esa época. Y que bueno, justamente como decís vos, es una mujer la que le enseña a Sócrates lo que sabe del amor. claro. Nada más que bueno, Aparte también ya podría... de que la ciudad se llame Atenas, o sea, está dedicada a una diosa. Claro. Sí, sí, es un debate ya más largo que la figura de la mujer en Grecia, ¿no? Pero sí entender que no es que se ninguneaba a la mujer, no es así, no es esa la cuestión. Ellos acomodaban como cada cosa en su lugar, se podría decir, ¿no? Claro, De otra forma. Eso es lo que por ahí cuesta entender. Eh, es como decir Platón era fascista, porque dice que en su república, bueno, hay que echar a los poetas, o hay que vivir de esta forma. Bueno, es no entender realmente el autor y encima no tener el mínimo, la mínima voluntad de salirte del paradigma en el que estás inmerso. O sea, claro. estás siendo preso de tu época. Si vos no podés pensar fuera de tu época, estás preso. Estás preso de los paradigmas de la cultura y de las celdas culturales que hoy tenés. Eso es lo que Claro, no. de la moral de cada época. Claro, de los valores de cada época, claro, y del paradigma también epistemológico, se podría decir, de esta época, ¿no? Es poder romper con eso, porque si no, ¿qué pasa? Alguien fundó estos valores, alguien te los baja, ¿me entendés? Entonces vos no podés pensar con libertad si no puedes salir de ahí, ¿no? Ahora, eh, vamos a agregar, la idea de la etaira la podríamos asociar a la figura de la geisha en el Japón, Sí, Japón. ¿no? Que hay todo un entrenamiento, si se puede decir así, en el que se tiene que incorporar el refinamiento a niveles máximos, ¿no? Hay un perfeccionamiento en eso, así Sí, como comparaste con el guerrero, mejor guerrero no es el que más gente mata, ¿no? No es solamente una capacidad de liquidar gente, sino que hay
todo un agregado que podríamos decir una preparación para la muerte, si se quiere, ¿no? Claro, Más que cuántas personas puede matar. tal cual. Eh, y la otra es que la figura como prostituta, como lo entendemos hoy, lo podremos relacionar con las pornayas, que eran las que estaban en el puerto, que de ahí Claro, viene la palabra bueno, pornografía, ¿no? Es la claro, mujer que está en el puerto esperando al que viene en el barco, ¿no? Es como la vulgarización de lo mismo que la etaira cumple sí. en un nivel más sagrado. Que satisfacían a los marineros que venían Claro, recalientes y taque taque y salían de viaje, ¿no? Y ya claro, era otra cosa, ahí sí era un fin comercial. Y hoy se ha reducido eso, ¿viste? Es raro encontrar una de Tyra. Quizá, o sea, yo creo que hay, por decirlo, ¿no? De hecho hay, pero no está ordenado como tal, ¿entendés? Hay mujeres representando el mito de Lilith o representando a la Tyra, porque hoy hay, pero es porque lo hacen desde sí mismos, ¿entendés? Desde el individuo, no está bajado desde la cultura, no está ordenado desde la cultura. claro, no está institucionalizado. Claro, exactamente. Que ese es el problema de esta época. Vos esta época la podés vivir honradamente y con valores, pero desde vos mismo, o sea, la batalla la podés dar desde vos, pero no está dado nunca desde la cultura. Desde la cultura está dado todo lo contrario. Los mensajes son completamente opuestos al mensaje de nuestros ancestros y de nuestra tradición. Entonces hoy te queda, bueno, desde vos, desde donde vos te podés plantar, pelearla, ¿viste? Pero no todos pueden también, porque muchas veces quedas atrapado con el paradigma cultural, quedas atrapado con el paradigma económico, ¿no es cierto? De algún lado te mete en la jaula, ¿viste? Sí, Entonces, uno corre el riesgo de convertirse en un paria, defendiendo cuestiones tradicionales como si fueran cuestiones que quedaron en el pasado, cuando en realidad la tradición continúa, no se corta en ningún claro, momento. claro, lo que pasa es que no está institucionalizada, es el... Claro. Bueno, pero de ahí la importancia de volver estos textos eh, con ciertos parámetros que la cultura no nos dio desde el vamos, ¿no? Que uno la tiene que salir a buscar eh, con distintos individuos que nos expliquen cómo acceder con una clave de tradicional a estos textos, porque si no, no te digo que aprendamos todos griegos para leerlo en griego, pero por lo menos buscar ciertos textos que nos ayudan a orientarnos, porque si no, no va a pasar lo que decís, bueno, lo vamos a leer encerrados en nuestra cultura y no vamos a entender nada. Y además Exactamente. quedamos presos de los que lo utilizan ideológicamente al texto, porque yo creo que entre otras cosas Sí, es el texto más citado de Platón en esta época al menos, por una cuestión ideológica de turno, ¿no? El texto se presta a muchas cuestiones que si se las lee de una manera hueca, sí, claro. compramos que los griegos eran todos unos borrachos gays que se Sí. juntaban a comer y basta, ¿no? Y bueno, Sí, porque también desde ahí quieren deslegitimar, vos fíjate que también hay mucho, me parece, de esta época, mucha baja línea para deslegitimar el griego y el romano. Porque bueno, el griego y el romano fueron justamente grandes épocas donde grandes gobernantes le complicaron la vida a la sinarquía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hoy quieren es que hoy veamos al romano como un vicioso que está todo el día tomando vino y cogiendo y no pensaba en nada, encima abusaba de poder, ¿viste? Eran claro, emperadores. Muestran como que todos los romanos eran un Calígula, ¿viste? Una cosa así. claro, Y, o que el griego era esto que decimos, un borracho gay que pensaba pero tú ves, ¿viste? claro. Cosas así, ¿no? Te bajan una línea que realmente, como decís vos, si vos no tenés contenido, comprás.
Escuchás esa campana y bueno, te quedaste con esa campana y ahí fue, ¿no? Ujú. Eh, y en realidad yo creo que hoy tenemos que volver más que nunca a los griegos y los romanos para que nos rescaten de lo que estamos viviendo en esta época, ¿no? Creo que es más que nunca volver a la tradición. ¿Es eso o nada? Me parece, ¿no? Y por O eso la disolver, importancia. o desaparecer. Exacto. Porque de hecho hay un vaciamiento. Hoy hay Claro, un vaciamiento muy grande de todo. Entonces, bueno, hoy nos queda, por decirlo, la tradición cristiana, más o menos, pero también se la ha tergiversado tanto que hoy tenés cuántas ramas del cristianismo y cuántas corrientes y demás, como que realmente la esencia de eso, ¿dónde está? Pues decir, la tradición que hoy queda imperante es la cristiana. Sí, pero ¿hasta qué punto? Se la bastardea tanto. Es como cuando hablas de peronismo, que decís, bueno, hubo un peronismo y hoy en día, ¿qué hay? Hoy en día no hay peronismo. Hoy en día, claro. no, hoy en día conservamos la tradición del peronismo. ¿Conservamos la tradición del peronismo? ¿O es otra cosa medio como ahí? Es como decir, bueno, yo tomo agua del arroyo. Qué rica, bueno, genial, agua pura. Pero cuando bajas la montaña tenés el río todo contaminado Claro. y va a ser la misma agua, claramente, ¿no? ¿Entendés? Hay que recurrir a los filtros, ¿no? O a los O hay que filtros subir la montaña, o ¿no? subir la montaña, exactamente. Vamos por la montaña mejor. Porque Bueno, ahí hacer el recorrido también, ¿no? Cuando hacer el claro, recorrido por la tradición, ahí la podés entender. Te la puede dar alguien con un filtro. Ponele que nosotros mejor en este video estamos dándolo con un filtro, ¿no? sí, por supuesto. Pero, pero como decís vos, después lean el banquete, porque si se quedan con Claro. este video, se suben a la montaña. No sean vagos. Ah, Claro, porque hay como una cuestión de esta época, a mí me da gracia por ahí cuando me dicen, no, yo escucho a tal, no vamos a nombrar porque no viene el caso, pero yo escucho a tal y me lo explica fácil, entonces yo lo entiendo. Bueno, claro, que el parámetro no puede ser lo entendí, porque puede haber entendido cualquier cosa. claro, O sea, claro, lo entendí, por lo tanto, lo hice bien. No, no sé. O sea, a mí muchas veces me ha pasado que leo algo, cualquier texto de filosofía, y yo pienso, bueno, yo entendí esto, ¿será lo que quiere decir? Y claro, entonces ahí uno busca, ¿no? O a otros autores que uno considera que tienen un recorrido como para comparar lo que yo entendí. No digo que anulemos lo que entendimos de primera, pero comparar con alguien que se ha tomado su tiempo para masticarlo, ¿no? claro, Porque el parámetro no puede ser entendí, entonces esta persona explica bien. No, porque claro, puede haber entendido cualquier gansa. claro. Capaz que si yo ahora me pongo a hablar de relatividad, de la teoría de la relatividad, y me entienden, y voy a decir una gansada. Claro, te digo, la Entonces, relatividad es que todo es relativo. Igual vos me claro, entendiste. bueno, claro, lo entendimos todo, pero eso no es la teoría de la relatividad. Entonces, con filosofía pasa eso. No, escribe muy difícil, a mí me gusta que me lo expliquen fácil. Bueno, pero si tú lo explicaban fácil, ya no está explicando lo que decía al principio. ¿No? Un vaciamiento, como decías vos, del lenguaje, de, de- de remitirse al hecho histórico en sí, porque si bien la tradición como que supera todo límite temporal, espacial, pero no podemos negar que hay un contexto histórico que de alguna manera le da forma a cómo estas personas se expresaban. Entonces, desde el lenguaje, la historia, el orden, o sea, no se puede leer, no sé de qué forma se lo dará. Bueno, me decías que no leen Platón completo, ¿no? Pero si vamos a leer la República, después leamos las leyes, no al revés, Claro, porque no se escribió de esa forma. Hay un recorrido en el mismo Platón a la hora de escribir ese texto. claro, tal cual. Entonces, ya de por sí de una madurez y una experiencia que hace que él modifique lo que escribió. Entonces, si bien a uno por ahí se le salta la cadena de decir, bueno,
hay que volver a ser un tirano en la educación y poner ciertas pautas. No se puede entrar desde cualquier manera a los textos, ¿no? De cualquier orden, de cualquier forma. Sí. Sí, yo creo que también es cierto que no es para cualquiera en el sentido de que hay veces que ya está tan programado por una cultura que es difícil salir de ahí. Por eso Platón en la República dice que esto se tiene que enseñar a los niños, de pequeños. Si vos no enseñas estas cuestiones a los niños, después ya es tarde, digamos, ya es como tarde. Entonces, después va a haber muy pocos que realmente puedan salir de la caverna, digamos, ¿no? Claro. Eh, Porque ya están en la caverna, ¿entendés? Ya es tarde. Y también creo que por eso él tiene esta visión, se podría pensar aristócrata, de que son pocos los que tienen que gobernar. Porque si alguien no sabe cómo gobernar o cómo establecer la educación en el pueblo, eh, ¿cómo puedes decir que gobierne el pueblo? Si el pueblo no tiene idea, como decís vos. O sea, para Platón lo hubiera escandalizado la idea democrática que hay hoy, ¿no? Eh, si el pueblo, cuando dicen que gobierna el pueblo, en realidad gobiernan unos pocos inteligentes que saben manejar la opinión pública. Y entonces, ¿qué O, diferencia hay? o ni siquiera inteligentes, ¿no? Porque Claro, en todo que caso, tienen las herramientas para hacerlo, digamos, claro, simplemente. que tienen los Y, recursos, claro, tienen a Porsche de su lado. claro, exactamente. Entonces, así, en realidad, ¿qué diferencia hay entre eso y una aristocracia como la de Platón? Que, ¿sabes cuál es la diferencia? Que la aristocracia de Platón por lo menos conserva los valores, Ujú. ¿no? Esa es la diferencia. Que hoy el que inyecta financiamiento puede gobernar. En esa época gobernaba el que demostraba valor, ¿no? Claro, Entonces yo creo que ahí está la gran diferencia y se lo quiere tachar de fascista, se lo quiere tachar de un montón de cosas o de jerárquico. La gente se queja cuando habla de jerarquía, pero asume y acepta a ciegas la jerarquía del dinero. Es increíble. Yo eso, pero cuando vos hablas de otra jerarquía, de otro tipo, no, son unos fachos, fascistas. Hoy un guerrero es un violento, un psicópata para esta época, para la claro. cultura, ¿no? Ujú. Entonces, bueno. Bueno, no sé si te parece, podemos hacer un corte y seguimos con la segunda parte. Sí, sí, yo creo que dimos como un pantallazo general al texto. Estaría bueno que ahora vayan a leerlo, los que han escuchado esta charla. Sí, Y bueno, yo me quedaría con la cuestión de Sócrates que habla eh, del amor como búsqueda sí, de la belleza y de la inmortalidad, ¿no? la parte de Sócrates yo creo que es muy rica, la podemos tratar en la segunda parte, si a vos te parece, Sí. porque requiere yo creo que por lo menos una una hora más o media hora capaz, pero un buen rato, digamos, ¿no? Como Ujú. para encararla como se lo merece, ¿no? Sí, pero bueno, pero en definitiva, eh, yo puntualizaría eso del libro. Cierra con la explicación que le dio una mujer, ¿no? De que el amor es la búsqueda de la inmortalidad. Eh, Como para despegarnos rápidamente de un placer pasajero. Tal cual. Sería justamente todo lo contrario, ¿no? Así que bueno, estuvo muy buena, Facu. No sé si querés decir algo más y si no, ya Sí, vamos cerrando. exactamente. Yo creo que obviamente la parte que más me gusta es la de Sócrates. Me fascina la figura de Diotima. Y claro, o sea, ahí vos lo ves claro de qué lado se posiciona Platón, ¿no? De qué lado de la mecha te encontrás cuando justamente estás hablando de que el amor es amor por la inmortalidad. Y es el amor es generación y procreación de lo bello. O sea, ahí ves de qué lado está posicionado él, ¿no es cierto? Muy lejos de la figura del amor como un placer o lo efímero, ¿no? El amor como lo trascendente, ¿no es cierto?
el amor como lo divino, ¿no? Desde ese lugar, verlo, ¿no? Pero lo veremos en el siguiente episodio. Así que bueno, Dale, muchas gracias, dale. Luca. Muy buena, muy rica la charla, de Sí, verdad. esperemos que a la gente le guste, que haga comentarios si quiere y nos vemos en la próxima, ¿no? Que Nos vemos no la sé si próxima. vamos a subir exactamente la que siga la charla con vos, con el Franco, va a ir rotando, ¿no? A medida que podamos Ah, ir grabando y bueno, la gente que vea el video que quiera, ¿no? Pero no van a ir siendo entregados en orden, ¿no? Van a ir apareciendo y el título va a identificar si continuamos un tema u otro. ¿No? exactamente. Sí, a medida que Este, vaya surgiendo. sí, más vale, a medida que podamos grabar y demás. Así Bueno, que bueno, un un abrazo, gusto. Facu, Un abrazo grande. y nos vemos pronto. Nos vemos la próxima. Chao, Dale. chao.